Hola, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos en nuestra primera sesión sincrónica de la materia conocimiento de la realidad social. Eh, el día de hoy, nuestra sesión en dos partes muy importantes. La primera, una introducción eh, a todo lo que es la realidad social. La segunda parte, tomar las actividades de esta semana, número 2. ¿Sí? Eh, con ello, pues, también desearles unas felices Pascuas, este, y sobre todo, bueno, iniciar con nuestro proceso de esta semana y sobre todo, pues motivándolos a que entreguen sus actividades, lean sus recursos para así pues sean evaluados en tiempo y forma. Bueno, esta materia tiene dos posiciones muy importantes, ¿sí? Por un lado la filosófica, por otro lado la sociológica, también el aspecto psicológico. Ámbitos en los que nos estamos enfocando es el filosófico, el sociológico, un poquito, ¿no? Para irlo comprendiendo desde esa postura. Entonces, esta materia tiene esos elementos y claro, pues desde una postura catequética lo vamos a ver desde nuestro contexto individual, desde nuestra postura personal, desde el ámbito en el que nos desenvolvemos, ya sea en la parroquia, ya sea en la familia, ya sea en el campo, en la catequesis, en una parroquia, si eres sacerdote, en tu comunidad, si eres religiosa, bueno, tantos ámbitos, ¿no? Que en lo que es la realidad social. Pues bueno, me gustaría iniciar primero compartiéndoles una presentación muy breve. Te voy a ir explicando todo y cada uno de los parámetros de los que aquí se menciona y bueno, con la intención de materia, comprender cuáles eligen y bueno, sobre todo esperando a que se entienda por el concepto de la realidad social. ¿Sí? Bueno, esta es, como ustedes ven, la materia de realidad social en nuestra primera sesión sincrónica. Y bueno, los conceptos que vamos a abordar aquí, pues obviamente son conceptos básicos. Eh, ya los revisamos la semana pasada. Algunos se profundizaron, en algunos no, en algunos ustedes hicieron muy buenas reflexiones, ¿sí? En la de dos autores, que es Eric Fromm y de Max Weber, que nos interesan por ahí sus aportes. Y el siguiente punto, habilidades sociales que se plantean. Obviamente aquí la materia, pues tenemos que acotar y delimitar muy bien estas diferentes realidades, a las más importantes. Bueno, se puede también hablar de diferentes autores, no nomás de los dos autores que se mencionan, los recursos, sino que solamente para tenerlos en cuenta. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con nuestros conceptos básicos. Eh, Diferentes conceptos muy sencillos. Y bueno, los voy a describir y posteriormente de una forma muy específica. Primero empieza el concepto de lo social, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? La realidad, el contexto, la estratificación, la modernidad, las esferas sociales y la realidad. Bueno, entonces voy a empezar a abordar el primer concepto, que es el concepto de lo social. ¿Sí? Lo social es todo proceso
al que está acostumbrado el ser humano y está en interacción con su realidad, con su contexto. De igual forma es todo individuo que está inserto en una realidad, ¿sí? ¿Por qué hablamos de individuo? ¿Sí? Porque una gente que está inmerso en una sociedad, ¿sí? No podemos hablar de sociedad sin individuos y no podemos hablar de una sociedad sin individuos, ¿sí? Entonces, son básicos estos dos conceptos. Es el individuo que está inmerso en una sociedad, ¿sí? Esta sociedad, más adelante las vamos a ver, puede ser de cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Y soy yo individuo que está inmerso, ¿sí? Soy yo individuo que esté inmerso en una realidad, ¿va? Bueno, ahora sí, el concepto de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Es todo aquello que está presente, todo aquello que es evidente, todo aquello que está enfrente de nosotros. La realidad es que nos rodea, ¿sí? Todo aquello que se hace presente. Entonces, que cada uno de nosotros tenemos diferentes realidades, ¿sí? Hasta trabajamos en diferentes realidades, la realidad religiosa, entre otros, ¿no? Entonces, ahora muy bien, vamos a definir qué es el contexto. El contexto, aquí y ahora, ese es mi contexto. Mi contexto actual, por ejemplo, yo como maestro, es mi contexto educativo, en el aula, ese es mi contexto, ¿sí? Mi contexto como evangelizador, por ejemplo, en una parroquia, mi contexto como catequista, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? O se usan como sinónimos lo que es la realidad y lo que es mi contexto. Tiene una pequeña diferencia. La realidad es, soy yo, individuo, frente a lo que se me presenta, a un problema, a una situación, ¿sí? Y el contexto es aquel proceso que yo estoy como individuo inmerso, realidad de eso presente, ¿sí? Educativa, religiosa, monástica, política. El concepto de estratificación es un concepto muy actual, sí, lo usa mucho la sociología, actualmente ya lo usan todas las ciencias como la política, la filosofía, entre otros, como mencionar algunos. La estratificación es como un escalón, ¿sí? Estratos, viene de estar arriba de, encima de, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de estratificación, estoy hablando que obviamente va de menor a mayor, o de mayor a menor. Eso es un estratos, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo de una estratificación, es en la sociedad mexicana, bueno, en la sociedad mexicana, en la política actual, estratos, ¿sí? La clase pobre, la clase media y la clase alta, ¿sí? Esa es una estratificación. Otra estratificación, eh, podemos verla también en la iglesia, ¿no? Una estratificación de la jerarquía de la iglesia, el papa, los cardenales, los obispos, ¿sí? Los sacerdotes, los vicarios, entre otras. Esa sería otra estratificación. Una estratificación en nuestras parroquias puede ser el señor cura, los vicarios, ¿sí? Los agentes de pastoral, la ciudad. Esas son las estratificaciones, ¿sí? Para entenderlo mejor, son las jerarquías. Puede ser, por lo general, depende de la ciencia, de mayor a menor o de menor a mayor. La modernidad. ¿Qué es la modernidad? Muy bien, la modernidad es
todo aquel proceso de cambio en el que el individuo en sociedad está inmerso. ¿Sí? La modernidad es un proceso actual de cambio. ¿Sí? Entonces, esa es la era en la que nos encontramos, la modernidad. Estamos dentro de la modernidad que nos ofrecen procesos de cambios, ya sea en la vida religiosa, en la catequesis, en la educación, en la política, ¿sí? Y obviamente, no es lo mismo la modernidad bueno, al modernismo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahí en discusión sobre este proceso, pero bueno, la modernidad es el proceso de cambio en el cual como individuos nos encontramos actualmente y que sigue y sigue y sigue cambiando. Bueno, las esferas sociales son los ámbitos en los que se encuentra o nos encontramos actualmente. ¿Sí? Las esferas sociales lo entienden en otros estudios, como son los estudios internacionales, la globalización, como los diferentes aspectos en los que está dividida la sociedad, ¿no? Lo económico, eh, lo político, lo educativo, todas esas son esferas sociales, ¿sí? Claro que cada una de esas esferas sociales tiene sus jerarquías y sus estratificaciones. Bueno, ahora muy bien, vean, al principio empezamos con qué era lo social, qué era la realidad. Ahora estamos conjugando el concepto de qué es la realidad social, ¿sí? La realidad social es, por así, aquel contexto, aquella situación, aquella esfera en la que nos encontramos, ¿sí? Pero que tiene entes y agentes globales, ¿sí? Y que además no es una realidad ajena, donde yo vivo con mi propio yo, no, es una realidad inmersa en procesos de conjunto, de procesos comunitarios, ¿sí? De procesos, por así llamarlos, de masificación, ¿sí? Entonces, la realidad social es toda aquella realidad donde hay estructuras sociales. Voy a poner un ejemplo actual de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Eh, pues obviamente hay marchas, mega marchas, esta es una realidad social, lo que está pasando en Venezuela, ¿sí? Este es un contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues es que están viviendo represión, están viviendo hambre, están viviendo una dictadura, ¿sí? Y sociedades de inconforme, esta realidad social es de inconformidad, estas estructuras están cambiando, exigen mejorías, exigen que renuncie el presidente actual y obviamente la realidad social que es preocupante, ¿no? Hay otra realidad que es la realidad mexicana, que todos conocemos, ¿sí? Donde, bueno, podemos hablar de procesos políticos, podemos hablar de un mal gobierno, podemos hablar de diferentes realidades sociales que impactan al individuo, impactan a diferentes esferas sociales, impacta lo político, impacta lo económico, impacta lo educativo, y no solamente lo educativo, también impacta a las familias. ¿Sí? Vean cómo la realidad social quiere decir que es un problema de sistema, ¿sí? Y un sistema grande, puedo mencionar uno, ¿no? Un sistema afecta a mamá, afecta a los niños, ¿sí? Se va afectando a los individuos. Bueno, esta realidad social es un conjunto de hechos, de realidades, de contextos, ¿sí? Que afectan nuestra esfera social. Bueno, el otro concepto que es la realidad cognitiva, bueno, son todos los procesos de conocimiento que tenemos actualmente, como son el consumismo, como es bueno, el inductismo, como son diferentes realidades. La realidad cognitiva es aquella realidad sobre el conocimiento, aquella reflexión sobre el conocimiento.
ajeno de la realidad social, ¿sí? Van entrelazadas, por eso lo bien necesario ponerlo. La realidad social es en contextos, en individuos, pero la realidad cognitiva es todos aquellos hechos de conocimiento, ¿sí? Que hacen que teorizan la realidad social. El paso de los conceptos que algunos de ustedes ya han manejado. Y bueno, ahora dos conceptos que vimos muy importantes, que fue el de carácter social, eh, que es más conductual. Este tipo de conceptos, sin embargo, tiene mucha relación con lo que hemos venido planteando y hemos venido ejemplificando. Por ejemplo, la definición de Freud, que el carácter social esta forma y una conducta, ¿sí? En la sociedad eh, de forma, ¿sí? Es decir, tiene que ser una conducta consciente, tiene que ser una conducta que no dañe, ¿sí? Y que a su vez